agradeciéndoles hoy, 21 de febrero, para compartirles lo que fuera ayer ya fue imposible literalmente, con tanto ajetreo, lo que fueron el orden del día y los acuerdos o desacuerdos que existieron en la sesión de la Junta de Coordinación Política del día de ayer. Miren, un punto central, pues evidentemente lo fue, comparecencia, bienvenida, reunión, como se quiera llamar, por parte de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, que como primer punto debo decirlo, fue una reunión, creo yo, bastante productiva, en honor a la verdad. Nosotros, como lo dijimos, fue en un ambiente de diálogo real. No fue una reunión solemne, con intervenciones solamente dadas por el orden del día. Se comenzó un auténtico diálogo con ella y creo yo que para bien, pues de este país. A ver, le manifestamos todos los grupos parlamentarios nuestra preocupación sincera, real, no electoral, de las condiciones en las que se encuentra este país en términos de seguridad y de violencia. Me parece que con nosotros ayer fue una persona receptiva, no se puso una casaca a la defensiva, ella quiso escucharnos, ella también habló y la escuchamos a ella, fue un diálogo pues, y llegamos a muchas conclusiones. Lo primero que le decíamos, que es lo que más les hemos dicho a ustedes, es cómo, secretaria, podemos ayudarle desde esta Cámara a lo que ustedes, Secretaría de Seguridad Ciudadana, consideran que es en lo que podemos ayudar para modificar el marco jurídico en donde ustedes se atoren, para dar con los delincuentes, para prevenir los delitos. Ella fue explícita en pedirnos dos cosas, que ya es algo que estamos valorando, ya fue sonado, pero hoy lo reitero y que estamos valorando seriamente. Primero, ella pide que se homologue el delito de feminicidio. Esto es, esta figura ya existe a nivel federal, ya es un tipo penal federal, es el 265 o 256, no me acuerdo, del Código Penal Federal, pero ella nos explicaba lo difícil que ha sido el seguimiento al combate a este delito porque no sea idéntico en cada una de las 32 entidades federativas. Obviamente nosotros no podemos legislar localmente, se lo explicábamos, pero tomamos nota de que la homologación del feminicidio incluso podría ser solo un tipo penal si lo federalizamos, es algo que tenemos que analizar, es una de las solicitudes concretas que nos pidió. Otra, que ya es algo que viene dentro del paquete de las iniciativas que mandó el Poder Ejecutivo a principios de este mes, es que podamos subir al catálogo de delitos graves el delito de extorsión, en la modalidad principalmente de cobro de piso. O sea, el delito de cobro de piso, su manera terminológica de referirlo es la extorsión, o me das dinero o atento contra tu negocio. El artículo 19 constitucional, para todas las personas que nos puedan observar, escuchar o leer, es el artículo, entre otras cosas, que dice con qué conductas y con qué delitos vas a tener una prisión preventiva oficiosa. O sea, en todos los demás delitos, lato sensu, en todos los demás delitos que no vienen en el artículo 19 constitucional, uno puede ser imputado de un delito, pero no lo tramita en la cárcel. Se puede defender sin prisión. Todos los delitos que están en el artículo 19 constitucional, la autoridad no te pregunta, te priva de la libertad y en prisión empiezas a defenderte. Por eso ese es un artículo muy delicado constitucionalmente hablando. Porque por supuesto que en un estado que si empieza a sentirse o antojarse autoritario, es una hiper herramienta para privar de la libertad a las personas. Pero bueno, entendemos que el afán de la secretaria Rosa Isela es evitar que las personas que cobran piso no salgan fácilmente de prisión y por supuesto que es una de las reformas, insisto, que ya provienen dentro del paquete que mandó el Ejecutivo y que por supuesto por la seguridad del país
nosotros habremos de analizar. Viene muy a la par lo que hablamos con ella, con el segundo punto que ayer se resolvió en la Junta de Coordinación Política. Como ustedes saben, o la mayoría de ustedes, ayer también íbamos a instalar lo que ya es un acuerdo de la Jucopo, que es el grupo de trabajo para vigilar las elecciones. Duró tanto la reunión con la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tuvimos que posponerla, no para hoy, por el foro que acabamos de tener, del cual también voy a hablar, sino para el próximo martes. Pero, si un punto habrá de ser central en ese grupo de trabajo para vigilar las elecciones, es precisamente quedarnos en colaboración con las autoridades, precisamente para darle seguimiento a todos aquellos lugares o elecciones en donde haya amenazas. Por eso fue un punto crucial ayer, y con esto concluyo lo que fue la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez. Quedamos en que, 1, vamos a seguir teniendo diálogos con ella, ya va a ser un diálogo continuo, y 2, vamos a quedarnos absolutamente interconectados. Ella designó al general subsecretario Luis Rodríguez Bucio como el encargado, sin que ella deje de estar presente, para precisamente conectar a este grupo de trabajo que habrá de vigilar las elecciones o denunciar cualquier anomalía con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para efectivamente ver por todas las candidatas y candidatos. Insisto, en un mundo ideal en donde se tiene que ver por todas las mujeres y los hombres, no solo candidatos, pero sí visibilizando el punto y buscando su protección. Hubo también un punto importante, cambiando de tema, en la Junta de Coordinación Política, que les quiero platicar rápidamente. Me parece que es inédito, casi puedo asegurar que es inédito, por lo menos la mayoría así ayer lo expresaba. Miren, en el proceso legislativo solamente sube al Pleno lo que tiene un dictamen a favor en las comisiones. Es decir, lo que desde las comisiones se votó en contra ya no sube al Pleno. Esos son los dictámenes, llamémosles así, en sentido negativo. Lo cual para la oposición, por supuesto, que no es lo ideal, porque significa que no suben al Pleno los temas en donde la oposición también quiere dar un debate y en donde quiere dejarle claro a este país cómo vota cada quien. A ver, el PAN quiere subir a debatir, que regresen, ¿qué ejemplo les pongo? Los refugios para mujeres violentadas. ¿Por qué? Porque en este país violentan a mujeres. Las violentan, y si no se salen de su casa es porque no tienen a dónde ir. Entonces, en otros gobiernos, da igual el color, hablemos de esta política pública, en otros gobiernos se crearon por ley refugios para mujeres violentadas, donde una mujer que ya es insoportable vivir en su casa tenga a dónde ir. Díganme si eso es una mala política pública, como si en México no pasara. Bueno, este gobierno las quitó de la ley, dejan de ser una política pública porque este gobierno consideró que no valía la pena. Entonces, por supuesto que para la oposición y para el PAN es crucial que en el debate, en el Pleno, cuando el PAN proponga que en la ley consten y regresen los refugios para mujeres violentadas, queremos que el país se entere cómo vota Morena. Ellos quieren que discutamos sus iniciativas presidenciales. Muy bien, así lo vamos a hacer. Y nosotros queremos que la gente sepa cómo vota Morena cuando el PAN propone, aquí hablo como coordinador del grupo parlamentario del PAN, que regrese el Seguro Popular. Ese que no servía para nada, pero alcanzaba para 15 millones de personas. No como el actual, que es casi danés y que no tiene a veces ni aspirinas. Entonces, logramos como un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que se voten en el Pleno dictámenes en sentido negativo, que perdió la oposición en la comisión, pero que con una sola intervención a favor y uno en contra, de cara a todo el país, cada grupo parlamentario va a publicar su voto. Y entonces conclusión, los temas de la oposición no se van a quedar en la congeladora. Hemos logrado el acuerdo en Jucopo y aspiramos a que todos honren su palabra, principalmente la mayoría, para que, insisto, de cara a la nación, la gente vea cómo vota
cada grupo parlamentario con respecto a los temas que le importan a la gente. Y por último, ayer se delineó lo que acabamos en el Salón de Protocolo C, de delinear y exponer lo que habrán de ser estos foros de diálogo para las reformas, 1, que manda el presidente, y 2, y en la misma proporción que está poniendo la oposición. Yo lo dije allá, sintéticamente lo repito aquí. Estamos como PAN, y obvio, yo en mi calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, a favor de que existan estos foros de diálogo. Pues miren, sin afán de hacer polémica, pero hubo quien consideró que estos diálogos son una simulación. Bueno, no, pues no podemos estar más en contra. Un diálogo es un diálogo. Un diálogo es un espacio en donde dices si estás a favor o en contra, pero lo dialogas. Pues como lo dije yo allá, pues por dialogar nos paga la gente. Pues si somos legisladores, ¿para qué más nos pagan? Lo que puede pasar en este país es lo que sea menos, que las fuerzas políticas digan, yo con él no dialogo. Entonces tú no sirves para nada. Dedícate a otra cosa que no sea la política o el parlamento, porque aquí nos pagan para hablar, te caiga muy bien o te caiga muy mal el que tengas enfrente. Por eso el PAN, y organizado por la Junta de Coordinación Política, por supuesto que participamos en el diálogo. Y lo dejó perfectamente claro el vicecoordinador Elías Lisha. En el diálogo vamos a ser explícitos en qué queremos profundizar. Pensiones, a favor, si le encontramos cómo y no destruye las finanzas de este país, pero a favor. El PAN a favor de pensiones para todos al 100%, que no es lo que dice la iniciativa, pero el PAN a favor. El PAN a favor de que el salario mínimo crezca no por debajo de la inflación, sino de la canasta básica, a favor. El PAN a favor de un mejor salario mínimo. El PAN para que se destruya al INAI, en contra, 100%, por siempre, por siempre. El PAN, ante una reforma que electoriza el Poder Judicial, en contra, desde ahorita. En esos diálogos, en esos foros lo vamos a decir y lo vamos a dejar claro. El PAN, en una reforma que pretenda militarizar la seguridad ciudadana, en contra. Nada más que eso lo dices en el marco de un diálogo. Lo que no puedes es descartar el diálogo, porque si no ya estamos en el medioevo, y cuando no hay diálogo y hay diferencias, pues hay guerra. Pues estamos en una civilización y el ser humano hablando, se entiende. Básicamente esos fueron los temas, no sé si estaríamos encantados de responder alguna pregunta. Sí, presidente, gracias. La primera es de Ivonne Reyes, de Reporte Índigo. Querida Ivonne. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes. Los dos diputados. Bueno, son 3 preguntas. La primera es su opinión respecto a lo que dijo López Obrador en la mañana, de que él pues le hablaba en ese entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para influir en algunas decisiones con los jueces. Esa es una. La 2 sería… Perdóname, querida Ivonne, para que me quede clara la pregunta. ¿Que quién le hablaba a los jueces? El presidente López Obrador le reconoció en la mañana que hablaba con Arturo Saldívar para pedirle que influyera en las decisiones que tomaban los jueces. Esa es una. La segunda sería pues esta situación tan complicada que se está viviendo en materia de seguridad, concretamente en la matanza que ocurrió el día de ayer en Guerrero. Ustedes han dicho que la Secretaría de la Función Pública pues les pidió aprobar pues algunas reformas, pero pues muchas reformas se han aprobado, pero han quedado en letra muerta. Y la tercera, ya hasta se me olvidó, pero bueno, la tercera sería ¿cuál? Mira, te ayudo en seguridad, economía, educación, salud. Hay mucho. Que se nos abundan un poquito más en la agenda de la oposición, ¿qué otros temas, por favor? Correcto. A ver, primero, reconociendo que yo no lo escuché. Hay veces en que no veo la mañanera, sinceramente. Pero dándote por bueno el comentario, lo primero que te diría es, él fue el primero en quejarse de cómo eso era un pecado en otras administraciones. Cómo él es diferente.
como ellos son diferentes, porque ellos tienen la autoridad moral para poder decir esto. Entonces, por ahí se dice, para que la gente me entienda, que más temprano cae un hablador que alguien que cojea. Es darle 180 grados a su discurso, nada más que ahora en contra. O perdón, todavía más coloquial, es algo así como escupir para arriba. Vamos a encontrar, porque es trending topic, siempre hay un tweet, siempre hay una declaración, siempre hay una noticia. Muchas gentes ahorita ya se pueden abocar a encontrar todas las declaraciones que dio de cómo el Poder Judicial estaba literalmente cooptado por las intervenciones, según él, del entonces Poder Ejecutivo. Y ahora miren qué declara él hoy. Les digo, o sea, es que la vida de verdad es circular. Ahora sí que la vida es una tómbola, y más para los de Morena. ¿Qué decimos? Pues que evidentemente es una, no solamente hipercontradicción, sino una hiperdesgracia. Para nosotros no es nada nuevo, absolutamente nada nuevo. A ver, para nosotros la intervención de la 4T con el Poder Judicial no se basa en torno si le hablaba o no a ministros o exministras. Eso lo damos por hecho. Lo damos como la fuerza de gravedad, es un hecho. Para nosotros la intervención de la 4T en el Poder Judicial se simboliza cuando a alguien que tuvo la playera puesta con las siglas de Morena, notoriamente burlando lo que dispone la Constitución, nombró directamente el Poder Ejecutivo como ministra. A ver, con todo nuestro respeto para la ministra, que en su persona no tengo el gusto y honor de conocer y a la que le deseo todas las bendiciones del mundo como a cualquier otro ser humano, pero fue militante de Morena y hoy es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lamentablemente no es la única en donde todos sabemos, yo no digo que en todos los casos, pero en los casos judiciales de Estado, hay ministras que ya sabemos cuál va a ser su voto. Y eso es la cooptación del Poder Judicial, y eso es contradecir la Constitución cuando dice que en México se supone que somos una república con poderes divididos, con división de poderes. Por eso les urge su reforma al Poder Judicial y que como es constitucional y ocupa de 2/3 partes, es decir, de la oposición, hoy el PAN lo declara, es una reforma que no habrá de pasar jamás. ¿Se ocupa actualizar al Poder Judicial? Sí, tal vez sí, adelante, claro que sí. ¿Se ocupa destruir al Poder Judicial? No, eso no. Y el PAN va a defender al Poder Judicial. Y el Poder Judicial electoralmente hablando también, que es un poder que a veces ha favorecido al PAN y a veces no. Da igual, el PAN lo va a defender, porque no puedes estar metiéndote con el árbitro, sino lo que existe es un caos. Como primer punto. Segundo, bueno, mira, es muy simbólico que mientras hablábamos de la supuesta disminución de homicidios ayer, en la Junta de Coordinación Política mataban a 17 personas en Guerrero. Y además, en el contexto ya surrealista, creo que hubo incluso caricaturas, es que ya es surrealismo, ya es un cuadro de Dalí, que se anota que quien ya se está encargando de la gobernabilidad de la paz con los grupos del crimen organizado sea la Iglesia Católica. Es que de verdad ya es surrealista. O sea, esa que la Constitución dice que no puede intervenir en asuntos de Estado. Y que además, en lugar de que la reacción del gobierno sea, oye, este es mi trabajo y soy celoso de mi trabajo, casi lo considere como gracias. Qué felicidad que lo estés haciendo tú, porque yo no lo hago como gobierno. Entonces, es mucha, la postal es mucho el símbolo de que mientras aquí nos hablaban de la disminución de los delitos, ayer perdían la vida 17 personas en un confrontamiento. Y que no se malinterprete lo que voy a decir, pues ya ningún esfuerzo, ni el de la Iglesia Católica fue suficiente. No hay manera ya de gobernar. Pero sigamos con los abrazos. Ya estamos viendo las inmensas ventajas. Ahí estamos viendo las respuestas a los abrazos. Ya he yo de aburrir que siempre digan lo mismo. Ahí está la política de los abrazos. Y por último, en la agenda de la oposición, pues lo hemos dicho, nosotros tenemos ganas de apoyar lo que creemos que en verdad va a incidir en la gente,
Ya mencioné los refugios para personas violentadas, porque la violencia contra las mujeres pasa en este país. Estamos proponiendo que regresen las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, porque en este país pasa que sobre todo las mamás, y sobre todo las mamás que son solteras, no pueden combinar trabajar con cuidar a sus hijos. Eso pasa en este país. Nadie se está quejando de si podemos votar por un juez o no, que es lo que propone Morena y el presidente. Las mujeres lo que quieren es poder dejar a su chiquito, que es lo que más amas en esta vida, y trabajar. Eso sí lo está pidiendo la gente. La agenda del PAN y de la oposición va a ser que regrese una cobertura médica total. La agenda del PAN va a ser que exista un seguro de desempleo, que existen programas sociales. Está bien. Los que en verdad funcionan están bien, el PAN estamos a favor. No todos funcionan. Algunos sirven para electorizar y clientelizar a la gente, y lo sostenemos donde sea. No todos los programas sociales cumplen con la meta constitucional. Algunos sí, y esos los aplaudimos. Pero no hay mejor programa social que un empleo. El PAN quiere pugnar porque si una persona se queda sin empleo, tenga por lo menos 3 meses, 4 meses, un seguro de desempleo. Eso sí pasa en este país. Nosotros queremos que vuelva a haber parques seguros, limpios, con iluminación, con una patrulla del Estado. No todo es Guardia Nacional. El PAN quiere que se federalice el tema de la seguridad pública, por decirte muchos más que tenemos en esta agenda, pero que sabemos que es una agenda que le responde más a la gente. Eso es lo que propone el PAN, y Morena le responde a la agenda del presidente. Gracias, mi querida Ivonne. Gracias, presidente. La siguiente pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Mi querida Margarita. Buenas tardes, diputados. En este tema, Jorge, de la cuestión que decían que van a federalizar el delito de extorsión, ¿ustedes están en la posibilidad todavía de reunirse, no sé, con gobernadores o platicar por teléfono para que pudiera haber una ley integral donde se pueda aplicar en todas partes sin temor ni de las autoridades ni de las personas que están extorsionadas, porque dicen, pues que denuncien, pues si luego van a ir a denunciar y resulta que el que le está tomando la denuncia pertenece a la delincuencia organizada, salen de ahí, los matan, pues cómo van a fomentar esa cultura, que se hiciera esta reforma integral. Y en cuanto a la cuestión de la salud, que regresara el Seguro Popular, a lo mejor mejorado, no como lo tenía el PAN, sino que ahí se juntan todas las fuerzas políticas y se haga. Incluso el presidente hace unos días o un mes aproximadamente se comprometió públicamente que en marzo ya tendríamos el sistema de salud de Dinamarca, pero pues si ni siquiera la farmacia está funcionando, la mega farmacia, pues sí la hicieron muy grande, pero pues no hay medicamentos. Entonces ahí sería otra de sus promesas incumplidas. Y también en este caso de las mujeres violentadas, ¿ustedes tienen un dato de en qué estados están a nivel estatal o municipal algunos refugios para atender a estas personas? Porque Gobernación todos los días saca un comunicado que se está dialogando, que se está trabajando para garantizar la seguridad de las mujeres y de las niñas. Sin embargo, pues vemos que esto no funciona. Gracias. Gracias, te contesto rápidamente, me ayudará el vicecoordinador Lisha. Mira, en términos de la extorsión, como bien lo mencionas, incluso precisamente ayer se debatía. A ver, también les voy a decir algo que yo también dije, y dije que lo iba a hacer público, entonces lo voy a hacer público. Nos mostraban las tablas de cada uno de los delitos, cómo ha ido evolucionando cada delito en sí, en el tiempo, en todo el país. Hubo uno que a mí particularmente me llamó mucho la atención, que es el del secuestro. Alguien más dijo, voy a hacer tu pregunta, mi querida Margarita, pero contextualizo. Hubo otro coordinador que dijo, espérame, aquí nos estás contando la cifra negra. La cifra negra, para todos los que nos escuchen o nos lean, es el número que no contabilizas como fiscalía porque la gente no denuncia. Eso no significa que no exista ese delito, significa que no lo denuncian. Por eso no aparecen los números. Pero yo dije, aún considerando que ha de ser muy alto el número de la cifra negra, ha habido una disminución en el secuestro. Y yo también ahí lo dije con toda claridad y lo digo aquí, pues eso se reconoce, hombre. Es una labor tan brutal disminuir un delito en un país
que por más que nos agarremos a sombrerazos político-partidistas, lo que son logros también se tienen que reconocer, porque estamos hablando de la gente, y el secuestro es algo horrible, horroroso, no se lo deseo a nadie, es un delito perverso, como todos los que hay, pero destruyen a una familia. Y que este gobierno, el que tanto criticamos, haya logrado disminuir el secuestro, se lo aplaudimos por México, no por la 4T y por la gente. Entonces yo les decía, ¿por qué han podido con uno? O sea, ¿qué es lo que lograron hacer para disminuir el secuestro que no logran con homicidio y con extorsión? Lamentablemente fue una respuesta que no nos contestó, pero surgió en ese contexto el decir que o reformamos el 19 constitucional haciéndolo delito grave en su modalidad de cobro de piso, como lo mencioné en un principio en esta rueda, o como bien acabas de decir, se hacía una ley general para combatir la extorsión, porque señaló la secretaria Rosa Isela que una de las maneras en las que logró combatir el secuestro fue mediante crear, nosotros aquí la sacamos, una ley general para el combate al secuestro. Es exactamente lo que tú acabas de decir. A lo mejor no es exclusivamente subir a delito grave la extorsión, sino hacer todo un cuerpo normativo, una ley general para combatir la extorsión, en donde pudiéramos llegar a más detalles. ¿Quieres mencionar algo tú de esto o de lo demás? Adelante. Sí, claro. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Sobre el tema de la extorsión es sumamente importante entender que existen muchísimas formas de extorsión. Una de las más latentes en nuestro país, las que suceden a partir de los celulares, y que suceden a partir de los celulares, incluso desde cárceles, y que afectan además a las personas que menos tienen, porque se aprovechan de herramientas tecnológicas o de la ignorancia para hacer que la gente caiga en el error a partir del temor, es decir, del miedo. Entonces, es sumamente importante que si las autoridades competentes de la materia señalan que existe deficiencia en alguna norma, atendamos a ese llamado para perfeccionarla y que la autoridad tenga los elementos para poder combatirla. Pero desde luego que no lo hacemos desde un punto de partida ciego. Tenemos que evaluar cuáles son las reformas que han solicitado y cuál ha sido el efecto que han tenido para entender también la legitimidad de la petición, porque de poco sirve darle más herramientas a la autoridad si no sirven concreta y específicamente para combatir el delito que dicen que van a combatir y en el corto plazo poder empezar a ver los efectos. Las autoridades deben de tener los elementos para combatir las nuevas realidades. Las leyes tienen que ser cambiantes como cambia la realidad y no podemos permitir que el Estado mexicano sea más lento que la mutación que tienen las células del crimen. Es decir, tenemos que adaptar las normas para que las autoridades puedan tener las herramientas necesarias e indispensables para combatir la extorsión en todas sus modalidades. Hablando de esto, de que las autoridades hay que darles las herramientas para que puedan actuar sin que caigan tampoco en violación a derechos humanos como se maneja mucho. A mí me gustaría saber por qué en México no se habla de terrorismo. En la Carta Magna existe el delito de terrorismo, porque vemos en Michoacán, en Guerrero, incluso un poco en Veracruz, que se usan explosivos en los drones, en las minas, y aquí no se habla de un delito de terrorismo cuando está perfectamente tipificado. ¿Qué van a hacer precisamente para combatir este flagelo que está creciendo? Gracias. Gracias. Agregamos esta nueva pregunta y en un momento mi coordinador la contestará. Abordo los otros dos temas que son sumamente importantes y que además son vitales en la agenda del Partido Acción Nacional. Lo hemos dicho desde el primer momento, no fue una buena idea eliminar el Seguro Popular, y que el Seguro Popular tenía áreas de oportunidad, tenía formas de mejorar, de ampliar su cobertura, de ser más eficaz, pues desde luego que sí. La organización de las cosas humanas todo el tiempo aspiran a ser mejores con el talento de las personas humanas. Lo que no puede suceder es que porque algo no es tuyo, porque hay una idea que no nació de tu cerebro, porque la idea no se te ocurrió a ti, entonces le rompas el alma a toda una sociedad, a 15 millones de personas
que accedían a medicamentos con este sistema. A 15 millones de personas que además estafaron, engañaron, diciéndoles que venía una gran solución, que no tardaron ni siquiera 4 años en admitir que el fracaso era insostenible hasta por el propio gobierno. Es decir, decían que la idea que había, que el sistema que había era malo. Imagínense qué tan mala fue la solución que ellos plantearon, que un gobierno que no admite errores porque se cree perfecto, pues admitió que el INSABI fue un fracaso. Y ahora la oferta pues no es algo mejor, sino es seguir prolongando la deficiencia estructural para atender los temas de salud. Queremos que regrese el Seguro Popular, oye, como le quieran llamar. ¿Lo quieren mejorar? Pues por supuesto que estamos aquí para mejorarlo, pero el interés máximo es que esas más de 15 millones de personas puedan atender su salud, acceder a medicamentos. Y en donde hay refugios para mujeres que sufren violencia en todo el país. Y lamentablemente han dejado de recibir recursos del gobierno federal. Algunos se siguen sosteniendo como pueden. Con mucho gusto. Correcto. Igual que pasó con las estancias infantiles. Hay muchos gobiernos, no me quiero echar ningún comercial, pero los del PAN, en donde aunque lo quitaron del presupuesto federal, cada gobierno asumió pues seguir pagando estancias infantiles y refugios para mujeres violentadas, pues por lógica, hombre. Así como reconocemos a este gobierno la disminución en el secuestro, le criticamos haber roto con políticas públicas, como bien dijo quien me antecedió en la voz, que funcionaban, pero por haber sido bautizadas por otro color, tenían que desaparecer. ¿Qué nivel de administración pública? En fin, y rapidísimo de tu última pregunta, está también en la mesa, no en el paquete que se viene, no para estos foros, una ley precisamente para regular el uso de drones. Esto ya muy en consonancia con el resto del planeta, precisamente por las consideraciones que tú mencionas. Es incluso una solicitud que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso lo que significa es que cada vez hay más uso de esa tecnología por parte del crimen organizado y que urge regular. En esa, lo hemos dicho, y en todas las que, más allá de quien sea su autor, sirvan para resolver el problema, que es de todas y de todos, que es la violencia y la inseguridad en este país, nosotros iríamos a favor. Gracias, mi querida Margarita. Gracias. La siguiente pregunta es de Fernando Damián, de Milenio. Gracias. Buenas tardes, diputados. Buenas Jorge tardes, Romero y hermano. José Díaz Lisha. El día de ayer, cuando salió de la reunión con la Junta de Coordinación Política, la secretaria Rosa Isela Rodríguez descartaba tajantemente una narcoelección en 2024. Sin embargo, el día de hoy Milenio saca un reporte en el que se detalla que 40 de los 300 distritos electorales pues están acosados, influidos por el crimen organizado y por la violencia. En este contexto, yo les preguntaría cuál es su diagnóstico, su opinión sobre esta información. Y el diputado Moreira decía que esto nos está irremediablemente conduciendo a un narcoestado. ¿Coincidirían con esta advertencia? Y por último, un segundo tema, muy rapidito. ¿Se requiere actualmente un nuevo modelo de policía más allá de la Guardia Nacional, perfeccionar a esta corporación o volver a una especie de policía federal como la que operaba hasta el pasado sexenio? Por favor. Gracias, querido Fer. A ver, primero te diría, decía que no va a ser la secretaria una narcoelección, pues ojalá, o sea, en todo el sentido de la expresión, ojalá, es que Dios quiera, ojalá. Es obvio, no podemos tapar el sol con un dedo, pues es que es obvio, y además desde el año 2021, y quizá desde mucho tiempo atrás, nada más que cada vez más cínicamente, más visiblemente, es obvio que el crimen organizado incide en las elecciones, ha bajado candidatas, ha bajado candidatos de su aspiración, ha matado candidatas o candidatos cuando ya formalizaron su aspiración, ahí en medio de todos, dando un discurso político en una plaza pública, ahí mataron a una persona que en paz descanse. Esa persona, lo hemos dicho, se jugó su vida, no se jugó una alcaldía, no se jugó una diputación, se acabó, en verdad qué tristeza, su vida, por una aspiración.
Por supuesto que cada vez es más la incidencia del crimen organizado para precisamente poner las personas que habrán de gobernar. No me voy a cansar de decirlo, imagínense que cada vez más avancemos en esa ruta en donde ya hay un gobierno fáctico, uno de a de veras, personas por las cuales la gente vota, pero que ya obedecen no a la gente que las votó y a todas las demás, sino al grupo fáctico de control del crimen organizado que las puso y que les mató a sus contrincantes o que obligó mediante la amenaza a toda la gente a votar por estos. Pues eso, más allá de quien lo diga, es un narcoestado. Por eso nosotros queremos, y sabemos lo que estamos haciendo, y lo sabemos bien. Por eso nosotros estamos haciendo este grupo de vigilancia de elecciones, porque nuestro humilde granito de arena es que ya no le puedan apostar a que en un municipio que quizá está a 600 kilómetros, que nadie se conoce ni su nombre, hagan fechorías y nadie se entere. Aquí se van a enterar, en la Cámara, para eso es este grupo, para visibilizar cada uno de los casos en donde existan amenazas del crimen organizado y se la piensen más, si todo el país ya está volteando a ver. Y aún así, eso es apenas el principio, se ocupa de este gobierno federal y también de los gobiernos estatales para cuidar a las personas que aspiren. Insisto, el gobierno tiene que cuidar a todas las personas, no solo a candidatas o candidatos, pero por lo menos en este proceso, comprometerse con ellos, mi querido hermano. Y por último, nosotros siempre hemos defendido, siempre lo hemos dicho, a nuestro juicio debe haber un modelo distinto de policía al de la Guardia Nacional. Sí, y te voy a decir por qué. Porque la Guardia Nacional tiene que ser una entidad civil, a nuestro entender, punto. No nos van a cambiar de opinión. Lo tenemos absolutamente incorporada en nuestra convicción política, por muchos ejemplos que hay en este planeta. La policía tiene que ser civil, tiene que haber fuerzas armadas. Claro, hombre, ¿para qué? Para cuidar tu soberanía nacional ante amenazas externas y ayudar a la población en desastres naturales. Punto. Para eso es la Fuerza Armada, para cuidar la soberanía nacional. Para los asuntos de seguridad doméstica debe de estar en manos de civiles, porque es otra capacitación. No nos vamos a cansar. ¿Por qué el PAN se opone a que Fuerzas Armadas militares estén en la seguridad? Si son personas disciplinadas, si son personas, porque es otra su formación. La fuerza militar está capacitada para repeler incluso fatalmente al que tiene enfrente, combatirlo, letalizarlo. Quienes están encargados de la seguridad pública tienen que neutralizar personas, investigar delitos, leerle sus derechos, no letalizar al delincuente. Son dos corporaciones distintas. Por un lado, primero civil, y segundo, nosotros no creemos en este estado hipercentralizado en donde la Guardia Civil poco a poco vaya concentrando todas las tareas de seguridad. Creemos en que haya policías municipales y creemos en que haya policías estatales y también una policía federal. ¿Por qué? Porque México es un estado federal, porque no somos un estado centralizado, porque somos 32 entidades federativas con un pacto constitucional de unión. Y la seguridad pública debe de ser una tarea del país y de los estados y de los municipios. Entonces, no creemos en la centralización, de eso que ellos tanto se quejan. Así es que sí, tal cual te lo diría, va a ser nuestro trabajo, visibilizar las cosas y ayudar en todo aquello que le sirva a la gente, que no sea militarizar la seguridad pública. Gracias, mi querido Fer. Gracias, presidente. Última pregunta de Alfredo Flores, de News México. Gracias, querido Alfredo. Gracias, solo una pregunta. Sí, hermano. Mi querido hermano. Sí, he observado, está muy bien que se cuiden a los candidatos a esta elección, pero se han olvidado una parte, también lo he escuchado en el INE, de la protección a los candidatos, están teniendo reuniones y todo, pero hay una parte que va junto con los candidatos, los ciudadanos que van a estar en las casillas. Claro. Yo he observado, he escuchado que han estado oyendo los visitadores del INE, a los que salieron sorteados, he tenido la suerte de escuchar 2 temas, y la gente no quiere participar porque tienen miedo, pues de que claro, les vayan a secuestrar, que vayan a llegar y los balen, que les vayan a pegar. Y esto no se ha tocado a esta gente. ¿Por qué no la han tocado aquí en el legislativo? Y no solamente a esa gente, querido Alfredo. Todos somos personas. También a la gente que va a votar.
Pues evidentemente que si la gente escucha que hay personas encapuchadas con armas largas, con camionetas, pues no se va a formar, hombre. Por más que sea su convicción política apoyar a X o a Y, pues lo que más va a querer es proteger su vida y de la gente que ama. Pues es la gente que no va a votar. Es precisamente lo que estamos diciendo. Entonces, yo insisto, repitiendo, recapitulando, nosotros aquí como PAN, antes que como panistas, como mexicanas y mexicanos, vamos a entrarle al formato, por eso estamos en estos foros, de revisar la ley en todo aquello que se ocupe. Estamos también conscientes que nosotros somos el poder legislativo. Podemos redactar leyes maravillosas, con consenso, padrísimas, que si no se implementan, que es tarea que le corresponde al Ejecutivo, no sirven de nada, se quedan en letra, poética, hermosa, pero muerta. El poder ejecutivo, según el 90 y 93, es el que, de la Constitución, es el que lleva a cabo la ejecución de la ley. No es criticar ni aventar la bolita, estamos listos como oposición a hacer nuestra parte. La implementación de la parte que nos toca, que es legislar, le corresponde al Poder Ejecutivo, y ese es el poder de la 4T. Cuentan con nosotros para un mejor marco jurídico y contamos con ellos para que lo implementen y cuidemos a todas las personas, insisto, no solamente en este proceso electoral, pues en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Pues la seguridad no la queremos solo para elecciones, la queremos para 365 días del año y 366 cuando sea bisiesto. Familia, les agradezco. Pero la gente no cree en esa seguridad. Sí. Es la gente que tampoco cree ya en la salud, que va a ser danesa. Hay muchísima gente que ya no cree, como bien dices, en que vaya a subir la economía. Hay mucha gente que cree que no va a haber solución al agua. Ojalá y toda esa gente lo reflexione el 2 de junio. Muchas gracias, familia querida. Que tengan buen día.